primera vez que Eonan oyó las 3 reglas, todavía no levantaba más que los helechos más bajos del camino. Se las dijo su abuela una tarde gris, mientras colgaba ramilletes de brezo junto a la puerta y el viento traía olor a turba húmeda, a lana secándose y a lluvia que aún no caía. La casa estaba en el borde del valle, allí donde la tierra de los hombres se iba volviendo más blanda y silenciosa, y donde empezaban las lomas antiguas, cubiertas de pasto oscuro, piedras erguidas y senderos que nadie había trazado del todo. La abuela de Eonan se llamaba Maelí. Tenía las manos finas y nudosas, como raíces viejas. Hablaba poco, pero cuando hablaba, parecía que acomodaba el mundo con la voz. Aquella tarde encendía el fuego con calma. Una chispa, otra. Luego, la respiración del hogar. Eonan estaba sentado en el banco bajo la ventana, con las rodillas peladas y una ramita entre los dedos. Había pasado el día entero siguiendo a las gallinas, mirando insectos en los charcos y lanzando piedras pequeñas al arroyo. En su cabeza, el bosque del norte era solo una sombra hermosa detrás de los prados. «Escucha bien», dijo Maelí, sin mirarlo aún. «Antes de que crezcas más y te dé por correr más lejos que tu nombre, debes saber esto». Eonan dejó la rama. La lluvia empezó a sonar suave sobre el tejado. «Hay 3 reglas para entrar al bosque». El niño sintió ese cosquilleo dulce que daba todo lo prohibido y todo lo importante. «¿Qué bosque?», preguntó, aunque sabía la respuesta. La abuela levantó por fin la vista. En sus ojos había reflejo de brasa. «El bosque que comienza donde la colina se dobla, el de los avellanos viejos, el que guarda niebla aún en verano». Eonan tragó saliva. Conocía ese lugar desde lejos. Nadie decía, «vamos allí», con la ligereza con que decía, «vamos al río» o «vamos a los pastos». El bosque tenía otro peso, otra manera de quedarse en el pensamiento. «¿Cuáles son?», susurró. Maelí apoyó las manos en el regazo. La primera, no tomar nada. Eonan asintió de inmediato, aunque no entendía del todo. La segunda, no prometer deprisa. Él volvió a asentir, esta vez más despacio. La tercera, dijo ella, y el fuego crujió al mismo tiempo. No burlarse de la niebla. Durante un momento solo se oyó la lluvia, el murmullo del hervor en la olla y el leve siseo de una gotera en el umbral. Eonan, que tenía la edad exacta en la que los niños empiezan a querer explicaciones para todo, frunció el ceño. «¿Y por qué?». La abuela sonrió apenas, no con alegría, con paciencia. «Porque el bosque oye, porque a veces devuelve lo que le agrada y a veces guarda lo que no sabe respetarlo, porque la niebla no es solo agua baja, aunque los hombres de aldea finjan creerlo». Eonan miró la ventana. Afuera, las últimas luces de la tarde se habían vuelto azul oscuro. «¿Viven ahí los buenos vecinos?», preguntó muy bajo. En la casa nadie decía nunca nombres demasiado precisos al caer la tarde. Había maneras más seguras de nombrar. Los buenos vecinos, la gente amable, los antiguos, los del otro lado de la colina, las voces bajo las raíces. Maelí se inclinó para avivar el fuego. «Vive el bosque», respondió. «Y a veces eso basta». No dijo más. No hizo falta. En aquella casa las historias nunca se entregaban enteras de una vez. Se dejaban cerca, como una lámpara encendida. Cada uno se acercaba a ellas cuando estaba listo. Durante días, Eonan repitió las reglas para sí mismo mientras hacía recados. No tomar nada, no prometer deprisa, no burlarse de la niebla. Le gustaba el orden de las palabras. Le parecían sencillas, casi demasiado sencillas. Como si el bosque tuviera reglas de visita, igual que una casa ajena. En el valle, el verano fue llegando sin prisa. Las mañanas olían a hierba mojada y leche tibia.
Las ovejas llenaban las laderas de puntos blancos. Las mujeres tendían ropa al sol cuando aparecía un claro. Los hombres arreglaban cercas, revisaban redes, hablaban poco y miraban mucho el cielo. Y siempre, al norte, el bosque. Desde lejos parecía una gran espalda verde y azul. Avellanos, abedules, fresnos, acebos. En algunos amaneceres, el borde de los árboles parecía más cerca que otros días, como si durante la noche hubiera avanzado unos pasos valle abajo. Nadie comentaba eso. Había cosas que, al no ser dichas, se quedaban quietas. Pero un niño mira lo que los adultos deciden no mirar. Eonan empezó a fijarse en todo. En que los cuervos nunca cruzaban por encima del corazón del bosque, sino que lo rodeaban. En que las vacas, si se acercaban demasiado al lindero, levantaban la cabeza y resoplaban antes de apartarse. En que algunos días salía de entre los troncos un sonido que no era viento, ni arroyo, ni pájaro. Algo así como música recordada a medias. En que la niebla, cuando nacía allí, no corría igual que la del río. Aquella parecía elegir. A finales del verano, llegó al valle una feria pequeña. No una gran feria de ciudad, sino una reunión de carromatos, mantas tendidas en la hierba, calderos de cobre, panes de avena, agujas, hebillas, ungüentos, canciones y noticias traídas de caminos lejanos. Para Eonan era como si el mundo entero hubiera decidido visitarlo de golpe. Su madre le dio 2 monedas finas y una recomendación de no perderse. Su abuela le alisó el pelo con una mano y no dijo nada, lo cual significaba lo mismo que decir mucho. En la feria conoció a Bran. Bran era un año mayor, quizá 2. Delgado, rápido, con la sonrisa fácil de quienes todavía no han aprendido del todo a medir sus palabras. Había llegado con un tío buhonero y parecía saber de todo un poco. Sabía silbar con una hoja. Sabía distinguir las huellas de una liebre y de un zorro. Sabía mentir con una soltura que a Eonan lo fascinó desde el primer momento. Antes del mediodía, ya corrían juntos entre los puestos. Después del mediodía, compartían un pan de miel. Y antes del atardecer, Bran ya había conseguido que Eonan confesara que nunca había entrado en el bosque del norte. «¿Nunca?», dijo Bran, con los ojos muy abiertos, encantado. «¿Ni siquiera hasta el primer claro?». «No me dejan. A mí tampoco me dejan muchas cosas». La respuesta llevaba dentro un orgullo especial, el orgullo de quien convierte la prohibición en invitación. Se sentaron sobre una piedra, con los pies llenos de polvo y los codos pegajosos por la miel. A lo lejos, alguien tocaba un arpa pequeña. El aire olía a humo dulce, a cerveza derramada y a manzanas. «Dicen que en el borde del bosque hay avellanas más grandes que el puño», dijo Bran, «y hongos azules, y cintas colgadas en las ramas que nadie se atreve a tocar». Eonan miró hacia las colinas. «Mi abuela dice que hay 3 reglas». Bran soltó una carcajada breve. «Siempre hay reglas cuando los mayores tienen miedo». «No es miedo». «¿Qué es entonces?». Eonan pensó en la voz de Maeli, en el fuego, en la lluvia de aquella tarde. «Respeto», dijo al fin. Bran arrancó una brizna de hierba con los dientes. A veces el respeto y el miedo llevan la misma capa. Aquella frase le sonó muy sabia a Eonan, demasiado sabia. Le gustó y no le gustó al mismo tiempo. Siguieron jugando hasta que el cielo empezó a dorarse. Entonces Bran señaló con el mentón las lomas del norte. «Podemos ir solo hasta el borde», propuso. «No hace falta entrar mucho». Eonan sintió un latido rápido en el pecho. «Tengo que volver a casa. Todavía falta luz. Mi madre». «Tu madre ni siquiera lo sabrá. Iremos, miraremos y volveremos. Quizá recojamos una avellana enorme y podrás enseñársela a tu abuela.
La palabra avellana se quedó flotando entre ellos, redonda y brillante como una tentación muy pequeña. Eonan recordó la primera regla: no tomar nada. No debo coger nada. Bran alzó los hombros. Una avellana caída no es coger, es encontrar. La lógica era débil, pero tenía el sonido suficiente de una cosa razonable. Y la tarde era hermosa, y el bosque esperaba desde hacía tantos días en la distancia, que de pronto parecía imposible no acercarse al menos una vez. Caminaron colina arriba entre matas de tojo y piedras cubiertas de liquen. Los sonidos de la feria fueron quedando atrás, primero como rumor, luego como recuerdo. Adelante, el aire se volvió más fresco, más verde, más quieto. El lindero del bosque no era una línea exacta, era una transición. Pasto, helecho, sombra, raíces, como si la tierra misma cambiara de idea poco a poco. Bran fue el primero en pisar bajo las ramas. Eonan lo siguió. Todo pareció suavizarse en cuanto entraron. La luz era más redonda. El suelo cedía apenas bajo los pasos. Olía a hojas mojadas, a musgo, a cáscara húmeda, a madera antigua. Sobre sus cabezas los avellanos se entretejían con los abedules y dejaban pasar hebras de sol pálido. No había nada aterrador allí. Eso fue lo primero que pensó Eonan, y aquella tranquilidad inicial le dio una falsa confianza. Oyó el zumbido de insectos, el roce leve de una rama, el golpecito de una bellota cayendo en algún sitio. Todo parecía amable, casi doméstico. «¿Lo ves?», murmuró Bran. «Solo es un bosque». Eonan no respondió. Caminaron entre helechos altos. Encontraron un tronco hueco cubierto de hongos como pequeñas orejas. «Un arroyo tan fino que más que correr», murmuraba. Un grupo de piedras blancas juntas, demasiado juntas para haber rodado al azar. El niño iba recordando una y otra vez: no tomar nada, no prometer deprisa, no burlarse de la niebla. No sabía por qué repetirse aquello le daba valor. Tal vez porque las reglas eran como tener a su abuela caminando a su lado. Llegaron a un claro pequeño, redondo, bordado de dedaleras y hierba alta. En el centro se alzaba un espino solitario. De una de sus ramas colgaban 3 cintas desteñidas, casi deshechas por el tiempo. Blanca, azul, roja. Eonan se detuvo. «No me gusta esto», dijo. «Son solo trapos», repuso Bran. Pero no fue hacia ellos, ni siquiera él. A un lado del claro, junto a una raíz que sobresalía de la tierra, había 3 avellanas, grandes, pulidas, de un color castaño brillante, casi dorado. Bran lanzó un silbido. «Ya te lo dije». Se agachó enseguida. «No», saltó Eonan. «Demasiado rápido, demasiado alto». Bran lo miró. «¿Qué?» «No debemos. Están en el suelo». «No importa». Bran giró una avellana con la punta de los dedos, pero aún no la tomó. Sonrió con una mezcla de travesura y desafío. «Tu abuela te llenó la cabeza de cuentos». Eonan sintió calor en las orejas. «No son cuentos». Bran se incorporó dejando la avellana donde estaba. Está bien, está bien. No cojas nada. Mira cómo tiemblo». Se alejó unos pasos. Eonan respiró mejor. Quiso creer que con eso bastaba, que había cumplido y ya estaba, que las reglas eran fáciles cuando se recordaban a tiempo. Entonces oyó una voz, no una voz fuerte, una voz cercana, como si alguien hablara detrás de su hombro con toda naturalidad. «Muchacho». Eonan se volvió de golpe. No había nadie. Bran también se volvió, pero hacia otro lado. «¿Has dicho algo?», preguntó. No, el claro seguía igual. El espino, las cintas, las avellanas, la hierba inclinándose apenas. Volvió a sonar la voz. «Muchacho de ojos grises». Esta vez Eonan distinguió que venía del borde del claro, junto a un matorral de acebo. Entre las hojas brillantes había una figura. No supo decir cómo no la había visto antes.
Era una mujer, o parecía una mujer, muy delgada, con cabello negro recogido en una trenza larga donde se habían enredado ramitas blancas. Llevaba un manto color musgo y los pies descalzos. Su rostro no daba miedo. Era sereno, demasiado sereno, como el agua de una poza que no deja ver el fondo. Bran abrió la boca, pero no salió sonido. La mujer inclinó apenas la cabeza. «Solo preguntaré una vez», dijo. «¿Habéis venido con manos vacías?» Eonan sintió que el pecho se le cerraba como cuando se entra en agua muy fría. Miró sus manos. No llevaba nada salvo una hebra de hierba pegada a la palma. «Sí», respondió, y su voz salió pequeña. La figura sonrió apenas. Luego miró a Bran. Bran tardó un instante. «Sí», dijo también. La mujer lo observó en silencio. Después, sus ojos descendieron hasta uno de los bolsillos de la túnica del chico. Bran se puso rígido. Con dedos torpes, metió la mano y sacó una avellana. Luego otra, pequeñas, comunes, de las que había recogido antes en el camino, fuera del claro quizá, o quizá no. Eonan no lo sabía, pero supo que aquello importaba menos que la mentira. La mujer no perdió la calma. «Devuélvelas donde fueron pensadas», dijo. Bran tragó saliva. Se agachó y dejó las avellanas al pie del espino, junto a las otras. El viento pasó por encima del claro, con un sonido parecido a una exhalación. La mujer volvió a mirar a Eonan. «Tú oyes bien en casa», dijo. «Eso ayuda». Y entonces, con la misma naturalidad con que había aparecido, dejó de estar donde estaba. No caminó, no se desvaneció como humo. Simplemente en un parpadeo ya no se encontraba allí. Bran soltó el aire de golpe. «¿La has visto?» Eonan asintió. «Debemos irnos». «Sí». Salieron del claro demasiado deprisa, aunque ninguno quiso correr. Las ramas parecían más bajas, la luz más pálida. El bosque ya no se sentía doméstico, no hostil tampoco, solo atento. Caminaron sin hablar durante varios minutos. Fue Bran quien rompió el silencio. «No le prometí nada», dijo con un hilo de voz, como si defendiera algo ante un juez invisible. «¿No?» «Y devolví las avellanas». «¿Sí?» «Entonces no pasó nada». Eonan no respondió, porque había pasado algo. No sabía qué nombre darle, pero había pasado. Y el bosque ya no era una idea lejana. Era un lugar que miraba de vuelta. Entonces empezó a formarse la niebla. No nació como nace sobre el río, extendiéndose desde un cauce. Surgió entre los troncos, a la altura de las rodillas primero, luego a la cintura. Blanca, espesa, silenciosa. No olía a agua corriente ni a barro. Olía a piedra fría y flores nocturnas. Bran soltó una risa nerviosa. «Mira eso. Parece que el bosque está cocinando». Eonan se quedó inmóvil. La tercera regla acudió a su memoria con una claridad dolorosa. No burlarse de la niebla. «No digas tonterías», murmuró. Bran, quizá porque estaba asustado y no quería parecerlo, alzó un poco la voz. «Oh, gran niebla del bosque, perdona que te moleste con mis botas». La imitación era torpe, casi infantil, pero la ligereza en el tono bastó. Todo sonido se apagó, ni insectos, ni pájaros, ni arroyo. Solo el corazón de Eonan golpeando. Bran dejó de sonreír. La niebla siguió subiendo, despacio, hasta borrar sus piernas. Los troncos cercanos empezaron a parecer más lejanos. El claro por el que creían haber salido ya no estaba donde debía. O quizá sí, o quizá eran todos los árboles parecidos ahora. «Vamos», dijo Bran. Dio un paso, luego otro. Miró atrás. Eonan seguía junto a él. Caminaron recto, o eso creyeron, pero a los pocos momentos aparecieron otra vez las mismas piedras blancas que habían visto antes, y un tronco hueco, y un nudo en un fresno que parecía un ojo cerrado. Bran empezó a respirar más deprisa. «Estamos dando vueltas».
Eonan sintió ganas de llamar a su abuela, a su madre, a cualquiera que perteneciera al mundo donde las cosas seguían una forma segura. Pero supo que gritar no le serviría. La niebla se deslizó entre ellos con una lentitud paciente. Entonces, muy cerca, una voz distinta de la anterior dijo: ¿Os burláis de lo que no veis? Eonan se volvió hacia el blanco espeso. No había figura, solo la sensación de algo escuchando a través de la humedad. Bran temblaba. «Yo no», empezó, pero las palabras se le enredaron. Eonan cerró los dedos. Pensó en el fuego de casa, en Midnomatsem, la voz de Maelí, en cómo acomodaba el mundo con sus frases. Y, con la mayor calma que pudo reunir, dijo: «Hemos sido necios. No venimos a mandar ni a reír. Solo queremos salir sin ofender más». El aire permaneció quieto. Bran lo miró como si nunca lo hubiera visto de verdad antes. Luego, desde algún sitio imposible de señalar, llegó un sonido leve, una campanilla, una, luego otra, luego el tintineo suave de muchas ovejas moviéndose por una ladera lejana. Eonan conocía ese sonido. El rebaño de su tío usaba campanillas de cobre pequeñas, con un tañido más agudo que las demás. «Por allí», susurró. Tomó a Bran de la manga y avanzó despacio hacia el lugar del sonido, sin correr, sin apartar la niebla con las manos, como si caminaran dentro de una iglesia. El tintineo volvió a sonar, más claro, más arriba. Siguieron el sonido. Poco a poco, la niebla empezó a adelgazar, continuar. Un hilo de viento se abrió entre los troncos, y con él llegó un olor conocido. Brezo, lana mojada, humo de turba, el olor del valle, el olor de las casas. Eonan lo recibió como si fuera una mano cálida en la nuca. La niebla bajó a la altura del pecho, luego a la cintura, luego a las rodillas. Los árboles se separaron un poco más. Delante apareció una pendiente cubierta de helechos aplastados por algún sendero de animales. Bran y Eonan subieron sin hablar. Al coronar el pequeño repecho vieron, abajo, un prado cercado y 3 ovejas grises con campanillas. No eran las del tío de Eonan, pero el sonido había sido suficiente para traerlos hasta allí. El bosque quedaba detrás, no lejos, no del todo, pero detrás. Bran cayó de rodillas en la hierba. Eonan siguió de pie, respirando como si hubiera corrido mucho, aunque no había corrido nada. El cielo se había vuelto de un azul profundo de tarde tardía. Sobre las colinas brillaba una franja pálida donde todavía aguantaba la luz. En el pueblo, muy abajo, se encendían ya algunas ventanas. Durante un largo momento ninguno dijo nada. Después Bran se pasó las manos por la cara. «No pienso volver», murmuró. Eonan lo miró. El chico tenía la expresión descompuesta y sincera que dejan los sustos cuando todavía no hay tiempo para disfrazarlos de valentía. «Yo tampoco», dijo. No era del todo verdad. Ya lo supo al decirlo. Había miedo, sí, pero también una curiosidad más honda, más seria que la de antes. No la curiosidad traviesa de arrancar un secreto al mundo, sino la de saber cómo mirar sin estropearlo. Aún así, aquel día no quería pensar en volver nunca. Bajaron hacia el valle con pasos torpes. La feria se estaba recogiendo. Los carromatos eran sombras oscuras contra los fuegos del anochecer. Alguien llamaba a un hijo. Alguien reía cerca de los barriles de cerveza. La vida común seguía allí, y eso resultaba casi increíble. Cuando Maelí vio aparecer a Eonan por el sendero de piedra, no alzó la voz. No hizo preguntas delante de otros. Solo abrió la puerta y esperó. Dentro, el calor del hogar lo envolvió tan deprisa que el niño estuvo a punto de echarse a llorar de puro alivio. Se quitó las botas junto a la entrada. Tenía las medias húmedas, las manos frías, el corazón todavía desigual. Su madre estaba amasando pan
y frunció el ceño. «Llegas tarde». Pero Maelí le puso una mano leve en el brazo. «Déjalo sentarse primero». Eonan se sentó en el banco junto al fuego. La abuela le dio una taza de leche caliente con miel. El niño la sostuvo entre ambas manos sin beber aún. Necesitaba sentir el calor. Maelí se acomodó enfrente. «¿Qué regla costó más?», preguntó. La pregunta fue tan precisa que Eonan levantó la vista de golpe. «Sabías que había ido. Supe que volverías distinto». No había reproche en su voz, solo un cansancio antiguo y una especie de ternura resignada, como si desde hacía años conociera la forma exacta en que los niños aprenden. La madre de Eonan dejó la masa, se limpió las manos en el delantal y se volvió hacia ellos con preocupación. «¿Entraste en el bosque?». Él asintió. «Con Bran. ¿Y te pareció una buena idea?». Eonan quiso responder que no, al principio, que sí después, que otra vez no, que quizá algún día. Pero ninguna de esas cosas alcanzaba, así que miró la taza y dijo: «No». Su madre exhaló largo, medio enfadada, medio aliviada. Tomó una manta de lana y se la puso sobre los hombros. «Comerás y luego dormirás. Mañana tendrás tiempo para tus remordimientos». Sin embargo, se quedó cerca, amasando más despacio, escuchando. Maelí esperó. «Bran cogió avellanas», dijo Eonan al fin. «O quizá las llevaba de antes». Y mintió. «Apareció una mujer del bosque, o algo así. Le hizo devolverlas. Luego salió la niebla. Bran se burló. Nos perdimos». La abuela cerró los ojos un instante, como quien escucha una canción conocida. «¿Y qué hiciste tú?». «Pedí salir sin ofender más». Maelí abrió los ojos. «Bien». No sabía si servía. A veces sirve saber el tono antes que las palabras. El niño bebió por fin un sorbo de leche. La miel le dejó un hilo cálido en la garganta. Afuera, la noche se cerraba del todo. El cristal de la ventana reflejaba fuego y sombras. «¿Quién era ella?», preguntó. Tal vez una guardiana del claro. Tal vez alguien que cuida ofrendas viejas. Tal vez solo una de las muchas formas que puede tomar un lugar cuando quiere ser visto. Aquella respuesta no explicaba casi nada, pero Eonan sintió que era honesta, y eso bastó. «¿Y la niebla?», insistió. Maelí ladeó la cabeza. «La niebla es frontera, la niebla es velo. La niebla ayuda a que cada cosa permanezca donde debe. Cuando uno se ríe de ella, se ríe de una puerta sin entender a dónde da». La madre de Eonan murmuró una breve plegaria al fuego, como se hacía algunas noches de invierno. Nada solemne, solo unas palabras pequeñas para pedir paz a la casa y a quienes anduvieran fuera. Luego cenaron caldo espeso, pan moreno y queso. Bran no apareció por ninguna puerta, ni ninguna ventana. Eonan se preguntó cómo habría sido recibido él en su carromato. Si habría contado la verdad, si sabría contarla, si la contaría de forma que sonara a aventura en vez de a advertencia. Esperó que no. Esperó que sí. No sabía. Durmió mal esa noche. Soñó con el espino del claro, con sus cintas moviéndose sin viento. Soñó con una niebla blanca en la que sonaban campanillas sin ovejas. Soñó con una avellana dorada que se abría sola, y dentro no había fruto, sino un ojo tranquilo mirando. Al amanecer despertó cansado y con la cabeza llena de bosque. La vida del valle, sin embargo, no se detenía para acompañar los sobresaltos de un niño. Había agua que cargar, gallinas que espantar del huerto, astillas que juntar para el fuego, ropa que tender entre dos chaparrones. Eonan hizo lo que se le pidió. Fue al pozo. Barrió el umbral. Llevó un cesto a la vecina viuda que tenía una pierna mala. Y, mientras hacía todo eso, el mundo volvió a parecer casi normal. Casi.
porque ahora encontraba señales en lugares donde antes solo veía costumbre. Al pasar junto a una piedra grande a la entrada del camino, descubrió un cuenco de leche recién dejado y entendió sin que nadie lo explicara para quién era. Vio a un pastor detenerse en el lindero del bosque, tocarse el pecho y dejar 3 granos de sal sobre un tocón antes de seguir su marcha. Oyó a 2 ancianas discutiendo sobre si era prudente cortar acebo un jueves nublado, y por primera vez notó que la discusión no era simple manía, sino cálculo. El valle estaba lleno de gestos pequeños que hablaban con lo invisible sin nombrarlo. Aquella tarde fue a buscar a Bran. Los carromatos de la feria seguían aún en el campo bajo, preparándose para partir al día siguiente. Encontró al muchacho sentado en el eje de un carro, limpiando barro seco de sus botas con un palo. Tenía ojeras. «Hola», dijo Eonan. Bran alzó la vista, sonrió de manera floja. «Hola». Se hizo un silencio incómodo. Luego Bran encogió los hombros. «Le dije a mi tío que nos entretuvimos en un arroyo». Eonan no supo si eso le molestaba o no. «Yo se lo dije a mi abuela». «Tu abuela ya lo sabía, seguro». La frase iba medio en broma, medio en serio. Eonan se sentó a su lado. El campo olía a tierra removida y a caballo. Más allá, unas mujeres doblaban mantas. Un niño pequeño perseguía una gallina. El día estaba claro, casi luminoso en exceso, como si quisiera borrar por la fuerza todo rastro de la tarde anterior. «No debí reírme», dijo Bran de pronto. Eonan lo miró. «No». Pensé que si me reía, tendría menos miedo. El reconocimiento era torpe, pero valioso. Eonan, que no dominaba todavía el arte de fingir que entendía a los demás, cuando en realidad apenas se entendía a sí mismo, respondió con la verdad más simple que tenía. «Yo también tuve miedo». Bran clavó el palo en el barro. «¿Crees que nos seguirá pasando algo?» La pregunta quedó allí, desnuda. Los dos la miraron como se mira una herida para ver cuánto duele. «No lo sé», dijo Eonan, «pero creo que peor es hacer como si no hubiera pasado». Bran soltó una risita breve y amarga. «Hablas como un viejo». «Tú también a veces». Eso les arrancó una sonrisa mejor. Más tarde, cuando el sol empezaba a bajar, apareció Maeli en el campo de la feria con un cesto cubierto por un paño. Saludó al tío de Bran con la seriedad cortés con que saludaba a todo el mundo, y después llamó con un gesto a los 2 chicos. Se alejaron unos pasos. Dentro del cesto había pan de avena, un cuenco pequeño de mantequilla, miel en un frasco y un manojo de flores de final de verano: milenrama, brezo, trébol blanco. Eonan comprendió enseguida. «¿Para el bosque?», susurró. Maeli asintió. Bran abrió mucho los ojos. «Yo no vuelvo ahí». «No os pido que entréis», dijo la anciana, «solo que aprendáis a dejar algo con cuidado donde antes quisisteis tomar con ligereza». Caminaron juntos hasta la colina, esta vez sin esconderse de nadie y sin esa excitación hirviente que había tenido la aventura del día anterior. El sendero parecía otro bajo la claridad de la tarde. Los tojos brillaban, los insectos zumbaban sobre las flores. Aún así, al acercarse al lindero, los 3 bajaron la voz de forma natural. No cruzaron bajo las ramas. Maeli eligió una piedra plana junto al primer avellano, allí donde el pasto todavía era del valle y la sombra ya pertenecía al bosque. Extendió el paño, colocó el pan, la mantequilla, la miel y las flores. Luego hizo una pequeña reverencia, no exagerada, apenas la inclinación exacta para reconocer que se estaba ante algo que no era propio. «Por la torpeza», dijo con voz serena. «Por la juventud, por volver con mejores modales».
Bran tragó saliva y bajó la cabeza. Eonan hizo lo mismo. El aire olía a hojas calientes por el sol. Nadie apareció. No hubo música extraña ni figuras de manto musgoso. Solo el leve crujido de los árboles y el rumor del viento alto. Pero eso fue suficiente. Más que suficiente. Los tres permanecieron en silencio unos instantes y luego se marcharon sin volver la vista. Al día siguiente, antes de que los carromatos partiesen, Bran vino a despedirse. Le dio a Eonan una canica de vidrio verde, la única cosa verdaderamente valiosa que poseía según su propia medida del mundo. «No es del bosque», dijo. «Puedes quedártela». Eonan la aceptó. «Vuelve el próximo verano». Bran sonrió. «Tal vez, pero la próxima vez iremos al río». «¿Al río?» Se dieron un golpe de hombros, que era la manera más cercana a un abrazo que conocían entonces. Los carromatos partieron en una larga línea lenta, levantando polvo. Eonan los vio alejarse hasta que fueron solo una vibración en el camino. Después la vida siguió. Y, como ocurre con las cosas que enseñan de verdad, lo que había pasado no se fue. Se acomodó en él. Llegó el otoño. Los prados cambiaron a un verde más oscuro. Las mañanas amanecieron con plata sobre la hierba. El humo de las chimeneas olía más profundo. Se recogieron manzanas, se secaron hierbas, se repararon techos. En las noches frías, Maelí hilaba junto al fuego y contaba historias a medias. No historias para asustar, sino para afinar la atención. Le habló de pozos donde no convenía mirarse de noche, de montículos huecos donde sonaba música en víspera de Samhain, de caminos que había que pedir prestados cuando cruzaban tierras antiguas, de gentes tan viejas como las colinas, no siempre crueles ni siempre bondadosas, pero siempre sensibles al tono con que los miraban. Eonan escuchaba y ya no oía solo maravilla. Oía estructura. Oía que el mundo tenía costuras finas y que una vida buena consistía, en parte, en no tirar de ellas por vanidad. Algunas tardes subía con su abuela hasta una loma, desde la que se veía el bosque del norte. Se sentaban sobre una manta vieja con una cesta de pan y manzanas y dejaban pasar el tiempo. «¿Temes que me llame?», preguntó una vez Eonan. Maelí tardó en responder. «No creo que los lugares llamen igual que las personas, pero sí creo que ciertos encuentros dejan un hilo, y que no todos los hilos son malos». «Entonces, ¿podría volver algún día?» «Algún día todos volvemos a los sitios que nos cambian. La cuestión es ¿cómo?». Aquella respuesta se quedó viviendo con él. La primera helada llegó una mañana blanca y silenciosa. Los charcos eran cristal fino. Las ramas bajas estaban bordeadas de escarcha. Eonan, con las manos enrojecidas y el aliento saliendo en nubecitas, fue a por leña al cobertizo. Al volver, pasó cerca de la piedra donde habían dejado la ofrenda semanas atrás. Sobre la piedra no había nada. Ni pan duro, ni flores secas, ni rastro del frasco de miel. Solo 3 avellanas. Grandes, pulidas, del color castaño brillante, casi dorado. El niño se quedó quieto. No las tocó, no llamó. Miró hacia el bosque, que descansaba bajo una luz de invierno azulada. Entre las ramas desnudas flotaba una niebla muy leve, apenas un aliento. Eonan llevó una mano al pecho, donde bajo la lana notó el latido tranquilo de su corazón. Luego inclinó la cabeza, igual que había hecho su abuela, y siguió camino con los brazos llenos de leña. Continuar. El invierno terminó de instalarse en el valle, con la paciencia de un huésped antiguo. No llegó de golpe. Fue posando capas. Primero barro frío, luego mañanas duras, después tardes breves, ovejas apelotonadas bajo los muros, humo subiendo recto cuando el aire se quedaba inmóvil, y por fin, una noche, nieve, no una gran tormenta, una nevada mansa,
copos espesos cayendo en silencio sobre tejados, cercas, ramas y caminos, hasta que todo pareció respirar más despacio. Eonan se despertó antes del amanecer y se acercó descalzo a la ventana. El mundo entero estaba transformado. El valle, que en otoño había sido una mezcla de verdes oscuros, piedras y marrones, ahora era una suavidad blanca y azul. El bosque del norte se alzaba al fondo, más negro por contraste, con las copas cargadas de nieve y un tenue vapor plateado entre los troncos. En la cocina ya estaba Maelí, como si nunca durmiera del todo cuando el tiempo cambiaba. «Ponte las botas antes de mirar tanto», dijo sin volverse. Eonan obedeció. Luego se sentó junto al fuego, mientras su abuela le servía gachas calientes. «¿La nieve cambia las reglas?», preguntó. Maelí dejó la cuchara. «No, solo las vuelve más claras». «¿Más claras?». En verano la abundancia engaña. Todo parece disponible. En invierno cualquiera entiende mejor que lo que sostiene una vida no se toma por capricho. Eonan miró la ventana empañada. No estaba seguro de comprender por completo, pero sí entendía la sensación. En los meses fríos cada puñado de leña, cada trozo de queso, cada cesto de nabos tenía peso. Nada era solo cosa, todo era tiempo guardado. Aquel invierno ayudó más que nunca en casa. Su madre tejía por encargo para otras familias. Su tío llevaba las ovejas a pastos más bajos cuando el clima lo permitía. Eonan transportaba agua, partía ramitas, cuidaba del gato, recogía huevos helados de las manos del amanecer. El trabajo le hacía bien. La mente, ocupada, dejaba de dar vueltas en torno al bosque. Pero no del todo. Algunas noches, mientras el viento golpeaba las paredes y el fuego menguaba hasta ser un pulso rojo, volvía a pensar en la mujer del claro, en la voz de la niebla, en las avellanas dejadas sobre la piedra como respuesta o saludo o prueba de memoria. Y se preguntaba qué significaba que un lugar recordara a un niño. En la víspera de la festividad de Imbolc, cuando aún quedaban semanas de frío, pero ya se adivinaba la promesa de la primavera, Maelí le pidió que la acompañara a visitar un pozo viejo situado entre dos lomas, al este del pueblo. Salieron con el alba. El aire cortaba la cara y olía a metal limpio. La nieve crujía bajo las botas. Maelí llevaba una cesta con cintas blancas, una vela de cera y un pequeño frasco de leche. «¿Es para Santa Brígida?», preguntó Eonan, recordando las conversaciones de las mujeres del valle. «Para ella, para quien escucha para la estación que gira», respondió la anciana. «No hace daño ser generoso con más de un nombre». El pozo estaba rodeado de espinos desnudos y piedras cubiertas de hielo. Allí ya habían pasado otras personas antes que ellos. En las ramas colgaban trapos limpios, lazos, pequeños amuletos de paja. Maelí ató una cinta blanca con manos seguras, dejó unas gotas de leche junto al brocal y encendió la vela a resguardo del viento. Eonan observaba todo con atención. «¿Es parecido a dejar cosas en el bosque?», preguntó. «A veces sí», dijo Maelí. «La diferencia está en si dejas algo para comprar favor o para reconocer presencia». El niño pensó en eso mientras la llama temblaba. «¿Y cómo se sabe?». La abuela sonrió, y en ese gesto había orgullo. «Por el estado del corazón cuando lo haces». De regreso caminaron un trecho en silencio. El sol bajo convertía la nieve en una luz pálida y casi rosada. Los cuervos trazaban caminos negros sobre el cielo. «Abuela», dijo Eonan al fin, «¿qué ocurre si alguien promete deprisa?». Maelí no respondió enseguida. Sus botas dejaban marcas firmes en el camino helado. «Las palabras son puentes», dijo cuando quiso hacerlo. «Hay puentes pequeños,
hechos para cruzar un arroyo. Y hay puentes largos para atravesar un río bravo. Una promesa es de los largos. Si la das sin mirar a dónde lleva, tal vez luego no tengas fuerza para sostenerla. Y entonces no se rompe solo la palabra, se rompe algo en ti. Eonan recordó la segunda regla con una claridad nueva. Hasta ese momento le había parecido la más rara de las tres. No tomar nada así, no burlarse de la niebla también, pero no prometer deprisa. Eso sonaba a consejo de adultos, no a protección de bosque. Ahora empezaba a notar la unión secreta entre las tres. Tomar, dar palabra, reírse de lo que no se comprende. Las tres eran formas de ligereza, y el bosque, comprendió, no soportaba la ligereza donde hacía falta peso. Cuando llegó la primavera, el valle pareció despertar dentro de un vaso de agua clara. Los arroyos crecieron, los corderos llenaron los campos de balidos torpes. La tierra abrió un verde nuevo. Las primeras flores asomaron en los ribazos, prímulas, campanillas, celidonia. Y con el regreso del buen tiempo, volvió también el deseo de caminar más lejos. Eonan había crecido apenas unos dedos, pero algo en su modo de mirar se había ensanchado más. Seguía siendo un niño, seguía corriendo cuando tocaba correr, riendo cuando tocaba reír, trepando muros y manchándose de barro. Sin embargo, había ganado esa pausa pequeña que a veces separa el impulso del gesto. Una mañana su madre le encargó llevar un paquete de pan y queso a la familia de un pastor que vivía en una casita al otro lado de la colina del norte, no dentro del bosque, pero sí cerca de sus bordes. Eonan aceptó con gusto. El camino era largo y ya le atraían los recados que implicaban horizontes. «Vuelve antes de la bruma de la tarde», le dijo su madre. «Volveré. Y no tomes atajos. No los tomaré». Maelí, que cosía junto a la puerta, levantó los ojos un momento. «Y recuerda escuchar donde pisas». Eonan asintió. Partió con una cesta al brazo, pan envuelto en lino y el canto de un mirlo acompañándolo de muro en muro. El día estaba claro, con nubes altas y un viento suave que olía a agua corriente. Subió por senderos entre tojos florecidos. Atravesó un pastizal donde pacían vacas rojizas. Cruzó un puente de piedras planas sobre un arroyo que saltaba alegre entre las rocas. En cierto punto del camino, el sendero se bifurcaba. El de la derecha bajaba en curva larga y segura, rodeando el bosque. El de la izquierda parecía más corto. Se internaba unos tramos entre los primeros árboles antes de volver a salir más arriba. Eonan se detuvo. La tentación era pequeña, pero nítida. No era la temeridad de la primera vez. Era algo más cotidiano. Un ahorro de tiempo. Un deseo de probarse que ya no era aquel niño perdido entre nieblas. Miró el sendero izquierdo. Parecía inocente bajo la luz de primavera. Entonces recordó otra cosa que decía Maelí. Los errores grandes suelen llevar botas de cosa pequeña. Respiró hondo y tomó el camino largo. Se sintió absurdamente orgulloso durante un instante. Luego se rió de sí mismo. A veces hacer lo correcto no suena a trompeta ni se acompaña de revelaciones. A veces es solo girar a la derecha cuando nadie te mira. Entregó el paquete a la familia del pastor. Recibió a cambio una manzana seca y un agradecimiento. Descansó unos minutos junto a la puerta, mientras una niña de rizos rubios le enseñaba un cordero recién nacido y emprendió el regreso con el sol un poco más bajo. A mitad del camino de vuelta, oyó llorar. No era llanto de bebé ni de adulto. Era un sollozo contenido, quebrado, de esos que se hacen esfuerzo por no dejar salir y por eso suenan aún más tristes. Venía de detrás de una mata de espino, cerca del tramo en que el camino rodeaba el bosque. Eonan se acercó con cautela.
Allí había una muchacha sentada en una piedra, quizá de 12 o 13 años, con una capa verde gastada y el cabello castaño lleno de hojas secas. Tenía los ojos enrojecidos y apretaba entre las manos una pequeña hebilla de bronce en forma de hoja. Al verlo, se irguió de golpe. «No quería asustarte», dijo Eonan. Ella lo miró con una mezcla extraña de alivio y reserva. «No me asusté. Era mentira, pero una mentira pequeña, puesta para sostener la dignidad». «¿Te has perdido?», preguntó él. La muchacha dudó. «Estoy buscando el camino de Dunaraid». Eonan frunció el ceño. Dunaraid era un caserío pequeño al oeste, no cerca de allí. «Te has desviado mucho». Ella bajó la vista. «Lo sé». Había algo raro en su forma de estar sentada, como si no terminara de apoyar el peso, como si el cuerpo entero hubiera olvidado relajarse. Eonan notó también que, pese a las hojas en el pelo, la capa estaba demasiado limpia, y la hebilla de bronce brillaba sin un rasguño. «Puedo indicarte», dijo, «pero no llegarás antes del anochecer». La muchacha levantó los ojos. «¿Podrías acompañarme un tramo?». Eonan abrió la boca para decir sí. La palabra casi salió sola. Era educado a ayudar, era natural, era una petición sencilla. Y entonces la segunda regla golpeó su memoria. No prometer deprisa no significaba desconfiar de todos. Significaba no entregar el peso de una palabra antes de entender dónde iba a caer. Se tomó un momento real. Sintió la incomodidad de hacerlo. La muchacha esperaba. El viento movía las flores del tojo. A lo lejos un cuervo graznó una vez. «Puedo caminar contigo hasta el cruce del molino», dijo al fin. «Desde allí el camino es claro, pero debo volver a casa antes de la bruma». La muchacha lo observó en silencio. Por una fracción de instante, algo en su expresión pareció cambiar. No enfado, no decepción, más bien una especie de aprobación breve, como si hubiera estado escuchando una nota precisa y por fin la hubiera oído bien. «Hasta el cruce del molino bastará», respondió. Caminaron juntos. Ella dijo llamarse Ailin. Hablaba con voz suave y sabía nombres de flores que Eonan no conocía. Sabía también canciones antiguas, o al menos fragmentos. Tarareó una melodía que él reconoció vagamente de las noches de Samhain, cuando las familias dejaban velas en las ventanas y el viento parecía traer pasos de muy lejos. «¿Vienes de visita?», preguntó Eonan. «De paso», dijo ella. Otra respuesta cierta y no cierta. Al llegar al cruce del molino, el camino de Dunaraid se abría hacia el oeste entre dos fresnos. El arroyo sonaba claro a pocos pasos. Eonan señaló la dirección. «Es por ahí, no tiene pérdida». Ailin se detuvo. «Has hecho bien en no prometer más de lo que podías dar». Eonan sintió un frío leve en la espalda, pese a que la tarde era templada. «¿Qué?». La muchacha sonrió. No era una sonrisa cruel, tampoco del todo humana. Muchos ofrecen compañía para parecer bondadosos, y luego, cuando cae la luz o cambia el sendero, descubren que no saben sostener su propia voz. Tú has medido la tuya. Eso es raro. El niño se quedó inmóvil. Ailén llevó la hebilla de hoja a los labios y la besó apenas, como si fuera una llave. «Vuelve ahora. Tu casa está pensando en ti». Dio un paso atrás, luego otro. El aire tembló un poco, igual que tiembla sobre el fuego. Y de pronto, donde había estado la muchacha, solo quedó la sombra de un sauce joven junto al arroyo, moviendo ramas largas sobre el agua. Eonan no huyó, pero su corazón latía con fuerza. Miró el sauce. El sauce lo miró, de alguna manera que no pasaba por ojos. Entonces, él hizo una reverencia pequeña, torpe, suficiente, y emprendió el regreso. Aquella noche contó lo ocurrido a Maelí mientras cenaban sopa de cebada.
¿Crees que era del bosque?, preguntó. Creo que era del lado donde las formas cambian de nombre con facilidad, dijo la anciana. ¿Me estaba probando? Tal vez, o tal vez ella misma necesitaba saber si quedaba por aquí alguien capaz de usar una promesa con cuidado. Eonan pensó en la muchacha, en la hebilla de hoja, en el sauce. No parecía mala. Maelí asintió. La mayoría de las cosas importantes no se dejan ordenar tan deprisa en buenas y malas. Por eso hacen falta modales. Aquella primavera siguió trayéndole pequeños encuentros que eran a la vez ordinarios y no del todo. Una mañana encontró plumas blancas sobre el umbral, después de dejar afuera un cuenco de leche para un gato flaco que rondaba la casa. Otra tarde oyó desde muy lejos la misma melodía que Ailien había tarareado junto al cruce del molino, y al mirar hacia el bosque, vio la niebla prendida en las ramas como lana peinada. Nunca se acercó demasiado, pero ya no se sentía separado del todo. Había entre su casa y el bosque una especie de conversación a distancia, hecha de respeto, memoria y límites. Cuando llegó Beltane, el pueblo encendió fuegos en las colinas. La gente cantó. Los niños corrieron con coronas de flores. Los animales fueron guiados entre dos hogueras pequeñas para pedir salud y protección. El aire olía a humo dulce, espino en flor y tierra caliente. Eonan, con una guirnalda mal hecha sobre el pelo, bailó hasta quedarse sin aliento. Más tarde, cuando las llamas bajaron y el cielo se llenó de estrellas, se apartó un poco del grupo y miró al norte. Sobre el bosque había una cinta de niebla luminosa, casi azul bajo la luna. No se burló, no levantó la voz. Solo observó, con el corazón sereno, como se observa a alguien desde una ventana encendida, sabiendo que no hace falta entrar para sentirse acompañado. Continuar. Los años pequeños de la infancia no avanzan como los grandes. No se miden por calendarios, sino por manzanas que vuelven a madurar, por botas que de pronto aprietan, por la altura a la que una rama deja de rozarte la frente. Y sin embargo, sin hacer ruido, pasan. Eonan cumplió 10 años, luego 11. Aprendió a trenzar cuerdas, a distinguir mejor el tiempo por el olor del aire, a escuchar cuando una oveja balaba por hambre y cuando por simple capricho. Su madre le permitió llevar solo el carro pequeño hasta el molino. Su tío empezó a hablarle de pastos lejanos y cercas, como se habla a quien pronto tendrá que entender la tierra con responsabilidades nuevas. Maelí continuó siendo el eje secreto de la casa. A veces parecía más frágil, a veces, al contrario, más antigua y fuerte que las piedras del valle. Con los años creció también el hábito de subir al bosque sin entrar. No siempre solo, a veces con su abuela, a veces con una cesta de pan para dejar una corteza a los pájaros junto al lindero, a veces simplemente para sentarse y oír el viento moverse entre los árboles. Nunca atravesaba esa frontera de manera casual. Si se acercaba, lo hacía despierto. Una tarde de finales de verano, cuando el calor había empezado a retirarse y la luz doraba las colinas como miel espesa, Maelí le pidió que la acompañara a recoger bayas cerca del arroyo del norte. Pero no más allá del fresno partido, añadió. Eonan sonrió. Lo sé. La anciana le devolvió una mirada divertida. Lo sabes ahora, y eso merece celebrarse. Salieron con cestas vacías. El sendero estaba salpicado de hojas tempranas. Los insectos zumbaban bajo. El valle respiraba esa mezcla de plenitud y cansancio que llega al final del verano, cuando todo ha dado mucho y empieza a recogerse en sí mismo. Recogieron moras, arándanos y algunas hierbas, tardías. Maelí le mostró cómo elegir las bayas sin arrancar las ramas más tiernas.
siempre deja las primeras y las últimas, dijo. Para el pájaro, para la semilla, para la cortesía. Eonan llenó media cesta con cuidado. El trabajo era lento, agradable. Los dedos se le mancharon de rojo oscuro y morado. El aire olía a sol sobre hojas, a fruta madura y al leve frescor del agua cercana. Al llegar al fresno partido, Maelí se enderezó despacio, apoyándose una mano en la espalda. Descansaré un poco aquí. Se sentó sobre una piedra plana, a la sombra. Eonan dejó su cesta y se sentó a su lado. Desde allí se veía, más arriba, el inicio de una vaguada cubierta de helechos que descendía hacia el bosque. En aquella hondonada flotaban jirones de niebla, aunque el resto del día seguía claro. «Abuela», dijo él después de un rato, «¿alguna vez entraste muy adentro?» Maelí no respondió enseguida. Miraba a la vaguada como quien recuerda un camino bajo la lluvia. «Sí», la palabra cayó suave. «¿Y por qué?» Ella sonrió apenas. «Por las mismas razones por las que entra cualquiera. Amor, pérdida, juventud, curiosidad. A veces también porque no había otro camino». Eonan giró hacia ella con interés renovado. Pocas veces Maelí hablaba de sí misma de manera tan directa. «¿Qué pasó?» «Aprendí algo parecido a lo que aprendiste tú, solo que más tarde y por eso con más dolor». El muchacho guardó silencio. Conocía la diferencia entre una puerta entreabierta y una puerta que todavía no debía empujarse. Maelí, quizá agradecida por esa prudencia, siguió hablando por su cuenta. «Yo tenía una amiga cuando era joven. Nessa reía mucho, demasiado deprisa para su propio bien. Un otoño quiso entrar a buscar una rama de sérbal blanco que había visto brillar entre los árboles. No era mala, solo pensaba que la belleza bastaba como permiso». Eonan sintió un nudo leve. ¿La encontró? Encontró muchas cosas. Música, un sendero que parecía fácil, una casa donde una mujer vieja le ofreció descanso y pan caliente, un mantel bordado por manos diminutas, una ventana desde la que se veía caer nieve, aunque fuera octubre, y una pregunta, solo una. ¿Volverás mañana? Mi amiga dijo que sí para ser amable. Maelí se frotó el pulgar con el índice, como si recordara la textura de aquella palabra. Volvió a casa antes del alba, pero llegó cambiada. Tenía una alegría lejana, como prestada. Al día siguiente quiso regresar y no la dejamos. Lloró, se enfadó. Juró que solo había dado una respuesta cortés, que no contaba, que nadie podía tomar una palabra tan pequeña y hacerla pesar tanto. «Pero contaba», murmuró Eonan. «Sí, contaba». El viento movió un grupo de helechos. La niebla en la vaguada pareció escuchar. «¿Qué ocurrió con Nessa?», preguntó Eonan con mucha suavidad. «Vivió, se casó, tuvo hijas, se hizo vieja. Pero siempre, cada víspera de invierno, se quedaba despierta mirando al norte, como si una parte de sí siguiera debiendo un mañana que nunca entendió del todo». Eonan tragó saliva. «¿Por eso dices que las promesas son puentes?» «Por eso y por otras cosas». Permanecieron en silencio. Un petirrojo se posó en el fresno partido y los observó con descaro. Abajo, el arroyo murmuraba entre piedras ocultas. «Abuela», dijo él al cabo, «¿crees que el bosque perdona?» Maelí dejó escapar una exhalación tranquila. «Creo que el bosque recuerda mejor que castiga. Y recordar no siempre es una desgracia». Aquella frase acompañó a Eonan durante muchos días. Poco después llegó Samhain. En el valle, esa noche se preparaba con una mezcla de recogimiento y costumbre. Se tapaban espejos, se limpiaban umbrales, se dejaba un plato más en la mesa, no por superstición vacía, sino por una hospitalidad muy vieja que reconocía a los ausentes.
Las hogueras ardían en las colinas. El aire olía a manzana asada, humo y frío. Ese año, Maelí le pidió a Eonan que llevase una lámpara de nabo tallado hasta la piedra del lindero y la dejara allí antes del anochecer. ¿Solo?, preguntó él. «Solo, ya no eres tan pequeño». Tallaron juntos el nabo. Le hicieron ojos redondos y una sonrisa tranquila. Dentro colocaron una vela corta. Cuando la encendieron, la luz anaranjada llenó el rostro simple de una vida amable. Eonan caminó hacia la piedra, mientras el cielo pasaba de gris perla a violeta oscuro. Las primeras estrellas surgían como puntadas. Desde el pueblo llegaban voces apagadas, perros, una canción lejana. Al depositar la lámpara sobre la piedra, se dio cuenta de que no estaba solo. A pocos pasos, medio oculto entre los avellanos, había un hombre muy alto, con un manto oscuro ribeteado de hojas secas. Su pelo era claro, casi plateado bajo la última luz. El rostro parecía joven y viejo a la vez, como una talla recién hecha de un árbol muy antiguo. Eonan sintió el pulso en la garganta, pero no retrocedió. El hombre inclinó la cabeza con gravedad cortés. «La casa de Maelí sigue recordando las puertas», dijo. La voz era suave, profunda, extrañamente musical. Eonan respondió como pudo. «¿Mi abuela me enseñó?» «Sí». El hombre miró la lámpara. «Tu talla es torpe». Eonan bajó la vista al nabo, avergonzado. «Lo sé». Entonces el otro sonrió, no con burla, con una especie de amable aprobación. «Por eso es buena». El muchacho levantó un poco la cabeza. «¿Conociste a mi abuela cuando era joven?» «Conocí su manera de caminar antes de que tus padres nacieran. Algunos pasos se recuerdan bien». No añadió más. Samhain era una noche en la que el mundo se volvía más poroso, y Eonan sentía que las preguntas debían medirse aún mejor que las promesas. El hombre extendió una mano. En la palma tenía una pequeña hebra de lana roja, muy fina, trenzada con un hilo de plata. «Para la puerta de vuestra casa», dijo, «contra el mal viento, no como deuda, como saludo». Eonan no alargó la mano enseguida. Miró el regalo, luego al hombre, luego la sombra del bosque detrás. «¿Puedo aceptarlo?», preguntó, y se dio cuenta de que en realidad preguntaba a su abuela ausente, a las reglas, a la parte de sí que había aprendido a detenerse. El hombre pareció percibirlo. «Puedes», respondió, «si lo tomas sabiendo que también un saludo pide memoria». Eso bastó. No era sin precio, no era no significa nada, era claro. Eonan recibió la trenza con ambas manos. «La recordaré, eso espero». Cuando alzó la vista, el hombre ya no estaba donde estaba. Más arriba, entre los árboles, un ciervo blanco cruzó un claro imposible y desapareció. Eonan llevó la trenza a casa. Maelí la tocó con los dedos y cerró un momento los ojos. «Está bien hecha», murmuró. «Me dijo que era contra el mal viento». «Lo es». Colgaron la trenza sobre la puerta aquella misma noche. Durante todo el invierno siguiente, por más que soplaron lluvias ásperas desde el mar y heladas secas desde las colinas, el hogar mantuvo una calidez extraña y constante. La llama prendía fácil. Los animales se enfermaron menos que en otras casas. Y cuando una fiebre recorrió el valle, la madre de Eonan la pasó de forma leve. Nadie lo comentó en voz alta como milagro. Simplemente se miró de vez en cuando la trenza roja y plateada sobre la puerta con un respeto callado. Así aprendió Eonan otra cosa importante. No todo vínculo con lo antiguo era peligro. También existía la reciprocidad tranquila, la bondad que no se exhibe, la protección ofrecida a quien ha sabido llegar con las manos y la voz en el sitio justo. Y aún así, las reglas no perdían fuerza, más bien la ganaban,
porque ahora sabía que no eran amenazas, sino llaves. No tomar nada para no confundir el don con el saqueo. No prometer deprisa para no dejar que una cortesía hueca se vuelva cadena. No burlarse de la niebla para no insultar las fronteras que mantienen entero al mundo. Esas ideas no las formulaba así todavía. Era demasiado joven para ponerles palabras tan redondas, pero vivían en él. Una tarde de fines de invierno, cuando el cielo estaba tan bajo que parecía rozar las colinas, Eonan subió solo hasta la piedra del lindero. Llevaba en el bolsillo una hebra de lana azul que se había soltado de su propia capa. No iba a dejarla como ofrenda. Solo la había guardado sin pensar. La piedra estaba vacía. El bosque delante, inmóvil. El muchacho metió la mano en el bolsillo, notó la lana, y por un instante se le ocurrió anudarla a una rama cercana. Un gesto bonito, casi automático. Entonces se detuvo. No había razón, ninguna verdadera. Sonrió un poco para sí mismo, guardó la hebra otra vez y se sentó sobre la piedra a oír el viento. No hacer tan bien era una forma de aprendizaje. Continuar. La primavera de los 12 años de Eonan llegó con una claridad tan suave que parecía haber sido hilada a mano. Los arroyos corrían llenos. Los espinos se cubrieron de flor. En las mañanas tempranas, antes de que el valle despertara del todo, un velo de bruma se tendía sobre los campos y se levantaba despacio, como si alguien del otro lado del mundo estuviera retirando una sábana. Para entonces el muchacho ya era conocido en la aldea por dos cosas: por escuchar bien a los mayores sin servilismo y por saber estar callado cuando otros llenaban el aire de ruido. No era un niño triste ni solemne. Reía con sus amigos, corría en las fiestas, se enfadaba si le ganaban limpiamente a las tabas. Pero tenía esa clase de calma que algunos adquieren porque una vez se perdieron de verdad y hallaron el camino de regreso prestando atención. Un mediodía de abril, mientras ayudaba a reparar una cerca junto al pastizal alto, oyó voces nuevas en el camino. Eran dos hombres y una mujer, viajeros por el aspecto de las botas y la tierra seca en los bordes de los mantos. Uno de ellos llevaba colgado al hombro un laúd pequeño. El otro, una vara de avellano cortada hacía poco. La mujer tenía en el cabello una pluma de faisán y miraba el paisaje con esa alegría imprudente de quien encuentra hermoso aquello que aún no conoce. Preguntaron por agua, por pan y por el camino más corto hacia el paso del oeste. La madre de Eonan, que estaba tendiendo ropa, les ofreció llenar sus odres y les señaló la ruta larga, bordeando la colina del norte. «La corta atraviesa el bosque», advirtió. «No os la recomiendo». El hombre de la vara de avellano sonrió. «Hemos cruzado bosques más espesos que ese». La mujer levantó la vista hacia la línea de árboles. «¿Qué puede tener de raro? Todos los bosques tienen niebla al amanecer». Eonan sintió un pequeño tirón por dentro. No miedo, reconocimiento. Maelí, sentada a la sombra de la puerta y desgranando guisantes, habló sin levantar la voz. Hay lugares donde la niebla es solo agua cansada y lugares donde no conviene usar solo. Los viajeros intercambiaron una mirada, amable, escéptica. El del laúd hizo una inclinación educada. «Agradecemos el consejo, madre». Y por el tono Eonan supo que no lo tomarían. Los vio partir una hora después, siguiendo el sendero que se acercaba al bosque. No dijeron nada insolente, no se burlaron abiertamente, pero iban con esa ligereza demasiado segura de quien cree que el mundo será exactamente tan simple como ha decidido. Al atardecer no habían llegado al paso del oeste. Al caer la noche, regresaron, o más bien volvieron dos, el del laúd y la mujer, cansados, sin vara de avellano.
con la ropa húmeda hasta las rodillas y esa mirada extraviada que deja una tarde entera caminando sin avanzar. «Perdimos a Thiar», dijo la mujer apenas pisó el patio. «¿O él nos perdió a nosotros? No lo sé». La madre de Eonan les dio cobijo de inmediato. En el valle nadie dejaba a un viajero en apuro fuera del fuego, por más torpeza que hubiera habido. Se encendió una vela extra, se sirvió caldo. Se apartó un banco. Eonan escuchó desde un rincón mientras los dos intentaban explicarse. Habían entrado al bosque hacia el mediodía. El sendero era claro al principio. Más adentro encontraron una piedra cubierta de monedas antiguas, botones, trozos de espejo y cintas. Thiar, el hombre de la vara, tomó un pequeño broche de cobre para verlo mejor. La mujer le dijo que lo dejara. Él se rió y respondió que los bosques no tenían bolsillos donde guardar joyas. Después empezó la niebla, luego las vueltas, luego una música lejana. Luego Thiar dijo ver una luz entre los árboles y fue hacia ella pese a que los otros lo llamaban. Y después, nada, solo bruma, horas, los mismos troncos una y otra vez, hasta que al ponerse el sol salieron por un lugar que no reconocían, pero que resultó estar sorprendentemente cerca de la aldea. «Podría seguir ahí dentro», dijo la mujer, y la voz se le quebró. Maelí dejó los guisantes a un lado. «Puede que sí, puede que no. Hay que ir al lindero, no más, con buena luz, con la voz correcta». El del laúd bajó la cabeza, humillado. «Yo iré». «No», dijo Maelí. «Iré yo. Eonan vendrá conmigo». La madre del muchacho abrió la boca para protestar, pero al ver la expresión de la anciana solo suspiró. A la mañana siguiente subieron los dos al lindero con pan moreno, un cuenco de nata, sal y una rama de serbal atada con hilo rojo. La mañana estaba clara, demasiado clara quizá, como si el día, por contraste, quisiera mostrar bien lo visibles que eran los errores. Los viajeros los siguieron unos pasos por detrás, pero Maelí les indicó que no avanzaran más allá del viejo muro de piedra. «Esperad aquí», dijo, «y guardad silencio». Eonan se acercó con ella a la piedra plana, donde tantas veces habían dejado cosas. Maelí dispuso el pan, la nata y la sal. Clavó la rama de serbal entre dos grietas. Luego apoyó una palma en la piedra y habló hacia los árboles. «Venimos por un necio que tomó sin pedir y caminó sin escuchar. No decimos que su ligereza merezca premio. Solo pedimos que la mañana lo encuentre de nuevo del lado donde nació». El bosque no respondió de forma visible, pero Eonan sintió algo, una hondura, como si la sombra bajo los avellanos hubiese inhalado. Maelí continuó: «La ofensa es suya, la vergüenza bastante. No añadiremos más desorden si el camino puede desanudarse aquí». Pasó un minuto, tal vez dos. El muchacho oía su propia respiración, el tic leve de una ramita moviéndose, un petirrojo en alguna parte. Entonces, desde dentro del bosque, surgió una tos, luego otra, y al cabo de unos instantes, entre la luz moteada de los troncos, apareció Thiar. Venía despacio, empapado de rocío, con los ojos deslumbrados como si saliera de un sueño demasiado blanco. En la mano derecha llevaba aún el broche de cobre. Al llegar al lindero, se detuvo en seco, miró el objeto y rompió a llorar. No con estrépito, con una vergüenza sencilla y humana que a Eonan le resultó casi más conmovedora que el miedo. Thiar se arrodilló, dejó el broche sobre la piedra y apoyó la frente en el suelo. «Perdón», murmuró. Maelí no lo tocó, solo esperó. Después de un momento, dijo: «Ya puedes levantarte». El hombre lo hizo temblando. De regreso a la casa, los viajeros no hablaron mucho. Comieron, descansaron, y antes de marcharse por la ruta larga del oeste,
dejaron en la puerta un pequeño saco de harina buena y un carrete de hilo azul como agradecimiento. La mujer abrazó a Maelí. El del laúd inclinó la cabeza ante Eonan con una seriedad que no tenía nada de exagerada. Thiar se acercó el último. «Tu abuela tiene razón sobre la niebla», dijo. Eonan asintió. «Sí». «¿Y sobre tomar cosas?» «Sí». Thiar tragó saliva. «¿Crees que me recordará?» Eonan pensó en Nessa, en las avellanas, en la trenza roja y plateada, en la voz de Ailín junto al arroyo. Luego respondió con la honestidad que había aprendido a Mintoptndi: «Preferir sobre el consuelo fácil». «Creo que sí, pero tal vez eso te ayude a vivir mejor». Thiar lo miró un segundo más y luego sonrió cansado. «Ojalá». Cuando los viajeros se perdieron al fin tras la colina del sur, Maelí se sentó en el banco de piedra del patio y cerró los ojos un momento. Parecía agotada. Eonan se sentó a su lado. «¿Te quitó fuerzas?», preguntó. «Un poco». «¿Porque hablaste con el bosque?» La anciana abrió un ojo. «Porque hablé con tozudez humana. Eso suele cansar más». Eonan soltó una risa breve. Maelí también. Después ella le dio una palmadita en la rodilla. «¿Has visto ya lo que hacen las 3 faltas por separado y juntas?» El muchacho miró sus manos. «Sí». «Entonces pronto no necesitarás las reglas como prohibiciones. Te vivirán por dentro como costumbre». Aquel verano, Eonan comenzó a acompañar a su tío a pastos más lejanos. Dormían alguna vez fuera de casa, en refugios de piedra o bajo techos bajos de ramas, cuidando el rebaño de los cambios del tiempo. Las noches en las colinas eran anchas y silenciosas. Se oían riachuelos, cencerros, el giro del viento entre la brecina. El muchacho aprendió a reconocer constelaciones y a leer las nubes de madrugada. Una de esas noches, mientras el fuego pequeño se consumía, su tío dijo sin mirarlo: «Tu abuela me contó lo del bosque cuando eras pequeño». Eonan, tumbado sobre una manta, giró la cabeza. «¿Te lo contó todo?» «Lo bastante». «¿Crees en esas cosas?» El hombre avivó una brasa con un palo. «Creo en no meter la mano en un hormiguero. No porque piense que las hormigas sean demonios, sino porque son hormigas y yo no tengo derecho a estropearles la casa». Eonan sonrió en la oscuridad. «Eso no responde». «Responde bastante». Miraron las estrellas. «Además», añadió el tío, «he vivido lo suficiente para saber que el mundo no termina donde acaba lo que entiendo». Esa frase, pronunciada al borde del sueño, acompañó a Eonan, igual que las de Maelí. Fue guardando dentro de sí un pequeño tesoro de sentencias verdaderas, no porque sonaran bonitas, sino porque servían. Al final del verano, Bran regresó con una caravana más grande. Había crecido mucho, se había vuelto más ancho de hombros, y traía historias de puertos, abadías, mercados y caminos embarrados que olían a caballo y sal. También traía una risa menos fácil y unos ojos más atentos. Se reconocieron enseguida. Caminaron hasta el río, tal como habían prometido años atrás, y se sentaron sobre la misma piedra donde compartieron pan de miel la primera vez. «No he vuelto a burlarme de la niebla», dijo Bran, arrancando una hoja del agua con un palo. Eonan sonrió. «Yo tampoco. Y no tomo nada de sitios raros. Eso también ayuda». Bran lo miró de lado. «Pero sigo prometiendo deprisa a veces. Entonces te queda trabajo». Se echaron a reír. Luego Bran, más serio, sacó del bolsillo una pequeña pieza de ámbar pulido. «La encontré en una playa del este», dijo. «La compré, no la robé. Antes de dártela pregunté 3 veces si era mía para regalar». Eonan aceptó la piedra dorada. La sostuvo frente al sol. Dentro parecía dormir una gota de miel antigua. Entonces la tomó con gusto. Se quedaron un rato callados, oyendo el agua.
Había algo hermoso en que la memoria de una torpeza compartida se hubiera vuelto, con el tiempo, un lenguaje común. No de vergüenza, sino de cuidado. Aquella noche, de vuelta en casa, Maëlie vio el ámbar sobre la mesa y asintió como quien aprueba una lección bien aprendida, sin necesidad de convertirlo en ceremonia. Fuera, el bosque del norte respiraba bajo la luna, oscuro y entero. Dentro, el fuego crepitaba. Y Eonan, que había sido el niño de las rodillas peladas y la curiosidad desatada, empezaba a convertirse en alguien capaz de llevar el mundo con manos más suaves. Continuar. Pasaron más estaciones. El brezo floreció y se apagó. La escarcha bordó y borró el valle varias veces. Los corderos nacieron, crecieron, fueron ovejas. Las manos de Eonan se hicieron más firmes, la voz más grave, y la de Maëlie, aunque seguía siendo precisa, empezó a volverse más frágil en las tardes de lluvia. No se quejaba, nunca había sido mujer de quejas, pero algunas noches pedía antes el banco junto al fuego, o delegaba en Eonan tareas que antes hacía ella sin pensarlo. Subir por las hierbas secas del altillo, alcanzar el saco de avena, caminar hasta la vecina con un ungüento para las articulaciones. Un anochecer de otoño, cuando el cielo estaba lleno de nubes largas color ceniza y el aire olía a hojas húmedas, Maëlie lo llamó a su lado. «Mañana quiero ir al lindero». Eonan dejó la cesta de nabos que estaba ordenando. «Te acompañaré». Ella sonrió. Ya contaba con eso. Partieron al día siguiente despacio. La anciana llevaba su bastón de avellano. Eonan, una manta, una botella de leche y un pan pequeño recién horneado. Ninguno de los dos hablaba mucho al caminar. No por tristeza, por costumbre buena. Hay silencios que no son vacío, sino compañía sin exigencia. El bosque los recibió con un rumor bajo de hojas. Los avellanos ya mostraban ramas desnudas. Los acebos brillaban oscuros. En el aire flotaba una niebla muy fina, casi un polvo de perla entre los troncos. Llegaron a la piedra. Maëlie se sentó con cuidado. Eonan extendió la manta sobre sus piernas y dejó a un lado la leche y el pan. «Hoy no venimos a pedir nada», dijo ella mirando la línea de sombra. «Solo a agradecer». Eonan la observó. «¿Por qué hoy?» La anciana tardó un poco en responder. Cuando lo hizo, su voz llevaba esa calma de las cosas ya aceptadas. Porque una aprende a reconocer cuándo el año de su vida está doblando la esquina. Él sintió un hueco frío bajo las costillas. «No hables así». Maëlie volvió hacia él sus ojos claros, llenos de ternura. Hablar así no llama nada que no vaya a venir. Solo pone la mesa con honestidad. Eonan bajó la vista. Era casi un hombre ya. Lo sabían sus manos, sus pasos, el modo en que los otros acudían a él para ciertas tareas. Y sin embargo, frente a aquella frase, se sintió de nuevo muy niño. Maëlie tocó su muñeca. «No temas tanto a los finales serenos. Son una gracia rara». Permanecieron un rato en silencio. El muchacho oía el viento pasar por las ramas más altas. Un petirrojo apareció. Se posó en la piedra, inclinó la cabeza y salió volando. Desde el interior del bosque llegó un sonido familiar. Campanillas lejanas o algo tan parecido que no valía la pena distinguir. «Abuela», murmuró él al fin, «nunca me dijiste por qué me diste aquellas 3 reglas y no otras». Maëlie sonrió, cansada y luminosa. «Porque las otras se aprenden viviendo. Esas 3, en cambio, salvan mucho tiempo de extravío». Luego señaló la niebla tenue. «Mírala bien». Eonan miró. «¿Qué ves?» «Bruma entre los árboles». «Sí. ¿Y qué más?» Él entrecerró los ojos. La niebla se movía despacio, entrando y saliendo entre los troncos como agua blanca. A ratos ocultaba un sendero, a ratos revelaba un acebo
o una piedra. No parecía intentar engañar. Parecía simplemente velar y desvelar a su ritmo. Veo algo que deja ver menos, pero quizá para que otras cosas se vean mejor cuando toca. Maëlie lo observó con orgullo sereno. Eso es. Dejaron el pan y la leche sobre la piedra. Eonan ayudó a su abuela a levantarse. Antes de marcharse, ella apoyó la palma sobre el tronco del primer avellano y cerró un momento los ojos. «Gracias por la medida», dijo. No añadió más. Y no hacía falta. Ese invierno, Maëlie durmió más. Pasaba largas tardes junto al fuego con la labor en el regazo, a veces sin coser realmente, solo sosteniendo el hilo, como quien sigue un pensamiento suave. Eonan se sentaba con frecuencia a su lado. A veces hablaban, a veces no. La casa se llenó de esa dulzura triste que tienen los lugares cuando el amor empieza a prepararse para soltar sin dejar de cuidar. En los días de Yule hubo visita de vecinos, pasteles de avena, cuentos, canciones viejas. Maëlie sonrió mucho, comió poco. Una madrugada, mientras la nieve caía en silencio, llamó a Eonan por su nombre. Él acudió enseguida. La anciana estaba despierta, muy despierta, con una claridad especial en la mirada. «Escucha», dijo. Y en la casa quieta, más allá del viento y del leve crujir de la leña, Eonan oyó algo. Campanillas, lejanas, delicadas, como en el bosque la tarde en que era niño. Se acercó a la cama. «Sí», Maëlie asintió. «Cuando yo me haya ido, no retengas demasiado. Ya sabes que las puertas necesitan su espacio». Las lágrimas le subieron a los ojos con una rapidez que lo dejó sin aliento. «Abuela», ella le tomó la mano. «No tomar nada que no sea dado. No prometer más de lo que puedas llevar. No reírte de lo que protege el mundo. Con eso basta para una vida bastante buena». Fueron casi sus últimas palabras completas. Murió 3 días después, al amanecer, mientras la nieve se derretía en los aleros y una luz muy pálida entraba por la ventana. En el valle la lloraron como se llora a quienes han tejido mucho sin hacer ruido. Hubo pan para los que vinieron, mantas sobre hombros viejos, manos apretadas, historias dichas en voz baja junto al fuego. La enterraron cerca del espino del camposanto, desde donde se veía la colina del norte si uno levantaba la cabeza. Eonan pasó las semanas siguientes con una pena suave y honda, no violenta, como llevar una piedra tibia en el pecho. Extrañaba su voz en cada tarea, la forma en que acomodaba tazas, el sonido de su bastón. Incluso sus silencios tenían hueco ahora. Al llegar la primera tarde clara tras el deshielo, subió solo al lindero. Llevaba pan, leche y 3 avellanas de la última cosecha del valle. No sabía si estaba bien. No sabía si hacía falta. Lo hacía porque el gesto lo acercaba a la continuidad de las cosas que ella había cuidado. Dispuso todo sobre la piedra. Luego se quedó de pie un rato, sin encontrar palabras suficientes. Finalmente dijo lo más simple. «Ella os recordaba bien». El bosque guardó silencio. Luego, una ráfaga leve movió las ramas, y de entre la niebla salió un petirrojo. Se posó sobre la piedra, miró las avellanas, picoteó el pan y echó a volar hacia el interior de los árboles. Eonan sonrió con lágrimas nuevas en la cara. «Sí», murmuró. «Supongo que basta». La primavera volvió, como siempre, como nunca. El dolor cambió de sitio. Siguió ahí, pero ya no pesaba igual. Se mezcló con el trabajo, con las comidas, con el cuidado de su madre, con las voces del valle, también con el bosque, porque ahora, al mirar la niebla, Eonan no solo recordaba el miedo del niño perdido o las advertencias aprendidas. Recordaba a Maëlie sentada sobre la piedra, agradeciendo la medida. Una mañana de principios de mayo, 'subió a la colina antes de que saliera el sol. Quería
ver la primera luz sobre los árboles. Llevaba la trenza roja y plateada en el bolsillo, ya gastada por los años de estar sobre la puerta de la casa. Su madre la había reemplazado por otra hecha por manos humanas, bonita y útil. La antigua, sin embargo, seguía oliendo levemente a humo y a hojas secas. Al llegar a la piedra, la sostuvo entre las manos. «No la devuelvo por rechazo», dijo al aire quieto. «La traigo porque ha cumplido bien». La dejó sobre la roca. Cuando el sol empezó a asomar por detrás de las lomas orientales, la niebla entre los árboles se encendió de oro pálido. Y en medio de esa claridad, apenas por un instante, Eonan vio figuras, no completamente, no como se ve a la gente en un camino, más bien como se adivina una presencia tras un velo iluminado. Una mujer de trenza negra, una muchacha junto a un sauce, un hombre alto de cabello claro, y quizá una silueta menuda apoyada en un bastón, con la cabeza un poco ladeada, como cuando escuchaba algo importante. No tuvo miedo, no avanzó, no llamó, solo inclinó la cabeza. Las figuras, o la luz, o la memoria, hicieron lo mismo. Luego el sol subió un poco más, la niebla se afinó, y solo quedaron árboles, pájaros y una mañana preciosa de primavera. Eonan se sentó en la piedra y respiró. Comprendió entonces de una manera que no cabía del todo en palabras por qué aquellas 3 reglas habían sido suficientes. No tomar nada, porque el mundo no es una mesa puesta solo para tus manos. No prometer deprisa, porque la lengua puede atar más fuerte que el hierro. No burlarse de la niebla, porque hay velos que no están hechos para engañar, sino para cuidar la distancia justa entre una cosa y otra, entre una casa y otra, entre una vida y lo que la supera. Las comprendió no como órdenes, sino como formas de caminar. Y mientras el valle despertaba abajo, con sus gallos, sus humos y sus puertas abriéndose una a una, Eonan sintió que al fin había aprendido por qué un niño debe oír ciertas verdades antes de correr más lejos que su nombre. No porque el bosque fuera cruel, ni porque toda belleza escondiera trampa, sino porque hay maravillas que se abren mejor ante quien llega ligero de manos, lento de promesas y humilde ante la niebla. Se quedó allí hasta que el sol estuvo alto. Luego se levantó y emprendió el regreso a casa con pasos tranquilos. Al pasar junto al primer avellano del lindero, vio en una raíz 3 avellanas grandes, pulidas, del color castaño brillante, casi dorado. Sonrió. No las tomó. Y ese gesto, pequeño y sereno, le pareció la forma más completa de gratitud.